Muy buenas noches para algunos, para otros buenas tardes, para otros quizás sea buenos días. Así que es un placer estar con ustedes una vez más en nuestro programa Íntimos de Dios. Mi nombre es Evelyn Galdames y queremos comenzar esta enseñanza con una oración. Así que donde usted está le voy a invitar a que pueda inclinar su rostro y vamos a dar inicio con una oración. Recuerde siempre tener a la mano una Biblia, un lapicero y un cuaderno o una página donde anotar. ¿Por qué? Porque hay palabra que Dios rema, que Dios le quiere dar a su vida y usted tiene que estar atento a escribir lo que Dios quiere hablar, o la respuesta a la pregunta que usted le hizo al Señor este día, o la respuesta por lo que usted estuvo orando ahora. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te damos a ti toda gloria, toda honra, te damos gracias por este tiempo en el cual nos permites poder acercarnos hasta el trono de tu gracia. Señor, hemos llegado hasta esta hora y hemos visto tu misericordia, tu mano en nuestras vidas. Hemos podido sentir tu presencia, hemos podido de nuevo tener una nueva misericordia. Gracias, Señor, porque ese día nos has bendecido, nos has dado alimento, nos has dado techo, nos has dado ropa. Gracias, Señor, aún por las dificultades, por las enfermedades, por los problemas, Señor. Gracias, porque sabemos que lo que amamos a Dios todo nos ayuda para bien. También queremos darte gracias por cada persona que se conecta este día a nuestro programa Íntimos de Dios. Te pido que los bendiga, Señor, y que abra su entendimiento, su pensamiento, para que podamos compartir juntos una palabra de ánimo, una palabra de amor, una palabra de exhortación. Señor, bendice a cada una de las familias representadas y a aquellos que lo harán después y se conectarán en otro horario. Que tú los bendigas y que tu presencia llegue hasta ese lugar, que tu Espíritu Santo pueda llenar a cada familia que se encuentra fuera de este país, Señor, y a aquellos que luego se conectarán. En el nombre de Jesús, ayúdanos a que nuestros errores los podamos convertir en fortaleza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues sea bienvenido. Y hoy vamos a hablar un tema, mire, muy especial, y está titulada esta enseñanza, Errores que transforman. Y me va a decir, ¿cómo es posible que un error pueda transformarse en algo bueno? Es imposible. Pues vamos a aprender en base a la palabra del Señor que hay errores que nuestros patriarcas o personas en la Biblia cometieron y los convirtieron en una bendición. Así que no todo está perdido, mi querido hermana o hermana. Todo lo que a usted le pase, que haya parecido un error, Dios lo permitió por una razón. Y de eso podemos sacar algo bueno. ¿No le ha pasado, por ejemplo, a nosotras las mujeres, que usted de repente y fue al supermercado, fue al mercado y tenía que comprar ciertos vegetales, y a la hora de las horas compró los que no tenía que comprar? Entonces empezamos a idear de una manera diferente y vamos a cocinar con esto porque olvidé lo otro. Y al final la comida resultó deliciosa porque no eran los ingredientes que yo necesitaba, pero utilicé otros. O sea, el error que yo cometí, el error que usted cometió al comprar lo que no tenía que comprar, al final resultó algo bueno. O por ejemplo, usted va manejando o va caminando o va en el autobús y de repente usted venía y empezó a caminar por cierto lugar, pero de repente se acordó que no era esa la calle, sino que era otra, y usted, híjole, bueno, en El Salvador decimos la regué y me metí por otra calle que no era, pero al final usted conoció otra calle, conoció otro atajo que no conocía. Así que el error que cometió al final se convirtió en algo bueno. Asimismo, hay errores en nuestra vida que nosotros hemos cometido que hoy pueden transformarse en una bendición. Puede ser la pérdida de alguien, podría ser un error que yo cometí en el matrimonio, un error comprando lo que no tenía que comprar, una situación o un pecado en el que me involucré que no tenía que hacerlo, pero todo eso Dios lo transformará en bendición. Si tú te alineas a lo que Él dice, a lo que dice su palabra, y cambias ese error por algo bueno. Quiero que vayamos a Proverbios capítulo 24, versículo 16. Hoy vamos a leer solo la Reina Valera. Proverbios capítulo 24, versículo 16. Dice de los Proverbios de Salomón. 24:16 dice de la siguiente manera: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mar. De nuevo, la primera parte:
porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Qué quiere decir con eso? Que usted puede caerse muchas veces y de esas veces Dios lo va a levantar. Así que cuando estamos hablando en la palabra menciona 7 veces cae el justo. Quiere decir una persona que ha hecho las cosas buenas. Como por ejemplo podemos poner a Job, que dice Job 1. Job era un hombre recto y justo delante de Dios, y aún a pesar de que él era recto y justo, le llegaron ciertas calamidades a su vida, como perder sus hijos, perder su ganado, perder los criados. Pero Dios, después de que pasó todo ese proceso, lo multiplicó. Así que no el error de Job, sino la prueba de Job se convirtió en una bendición. Por lo tanto, todos podemos caer en un error. La palabra del Señor menciona justos para que veamos que también los justos, las personas que tratan de hacer lo correcto, pueden equivocarse. Pueden cometer un error, pero de ese error usted se puede levantar. ¿Qué es un error? Mire, error es una acción que no sigue lo correcto, o sea, algo que no está bueno, digamos, en pocas palabras, algo que no está correcto. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta este día. ¿Cuál es el error que usted ha cometido? ¿Cuál es la falta que usted ha tenido? Piense en estos momentos, en este pequeño minuto, en estos segundos. Piense en el mayor error que usted ha cometido en su vida. No sé cuál fue, una mala decisión, algo que usted tomó y no tenía que tomarlo, una decisión que llevó a cabo y que no tenía que llevarla a cabo. ¿Cuál es su mayor error? ¿En qué usted falló? Comienza a pensar en este momento cuál fue ese error, y ahora teniéndolo en sus manos, en su mente, piense, ¿será que ese error usted lo puede transformar en una bendición? ¿Será posible? Tal vez en su mente finita y natural o carnal no puede ser posible, pero en la mente de Dios sí. En las manos de Dios, aún el mayor asesino como Moisés se pudo convertir en un libertador. En las manos de Dios, un adúltero, fornicario como David pudo convertirse en el rey de Israel. En las manos de Dios podemos convertir nuestros errores en una bendición. En las manos de Dios, una mujer que tuvo muchos maridos como la samaritana se convirtió en una mujer que llevaba la palabra de Dios. En las manos de Dios, una mujer adúltera que fue encontrada en el mismo acto se convirtió en una mujer que adoraba a Dios. Así que no importa el error que usted haya cometido, Dios lo puede transformar en una grande bendición. Ahora, ¿cómo yo transformo ese error que cometí, esa falta, en una bendición? Mire, lo podemos hacer de 3 maneras. Número 1, otorgando el perdón, ya sea hacia nosotros o hacia la persona por la cual cometimos el error. Y la voy a invitar a que vayamos siempre al libro de Proverbios, capítulo 28 y versículo 13. Más adelante del que acabamos de leer, Proverbios 28, 13. Dice de la siguiente manera: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si usted encubre sus pecados no va a prosperar, pero si usted lo confiesa, dice la palabra, y se aparta, no solo lo confiesa, no solo pide perdón, sino se aparta, va a alcanzar la misericordia de Dios. Por lo tanto, paso número uno para convertir mi error en bendición: poder perdonarme a mí misma. Perdónese usted por el error que cometió, perdónese, ya no se culpe por ese error y diga: si yo no hubiese hecho esto, si no hubiese ido a ese lugar, si no hubiese cometido esta falta, no estuviera como estoy. El hubiera ya no existe, ahora nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Si usted se acerca delante de Dios, le pide perdón y se aparta de ese error, Dios va a convertir el error en bendición. Número 2, testifique su error. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que yo tengo que hablar del error que cometí? Hay muchos errores en su vida que Dios los permitió. Dios podía haberte detenido en ese momento que tú cometiste ese error, pero lo permitió. ¿Por qué? Porque Él muchas veces quiere que tú sirvas de puente para otras personas. Esa mala decisión, ese aborto, ese divorcio, esa mala relación, esa mala decisión en las finanzas, esa empresa que quebró, no sé cuál fue, ese mal trabajo que tomé,
Todo eso Dios quiere convertirlo en bendición. ¿Cómo? Para que tú puedas testificar a otros que se puede salir de ese problema. Ese vicio que tú tuviste, alcohol, droga, yo no sé qué vicio, pero Dios lo permitió para que tú puedas ahora bendecir a otros a través de tu error. Y quiero que vayamos a Lucas capítulo 8, versículo 39, en el Nuevo Testamento, los Evangelios. Lucas capítulo 8, versículo 39. Lucas 8:39 dice de la siguiente manera: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Estamos leyendo el pasaje. Cité solo ese versículo, pero estamos leyendo el pasaje. Si usted ve el título de la porción, el endemoniado gadareno, aquel endemoniado donde Jesús lo liberó de una legión de demonios. ¿Usted cree que para un endemoniado es fácil ir y contar: miren, yo estaba endemoniado, se me salía la saliva, yo vivía donde está el cementerio, yo andaba con ropa sucia? No es fácil contar eso. Sin embargo, el Señor le hizo un reto y le dijo: cuenta, testifica lo que yo hice en tu vida. ¿Por qué? Porque a través de lo que tú hiciste, muchas personas van a ser alcanzadas. Usted no se ha preguntado si ese aborto que usted sufrió fue por una causa. Quizás el Señor quiere que tú auxilies a otras mujeres que están a punto de perder a un bebé, o a mujeres que pasaron por un aborto y no saben cómo perdonarse. Ese divorcio que tú has tenido probablemente ha sido un proceso para que tú le hables a otras personas de cómo se puede salir de ese problema. O los problemas o inconvenientes que has tenido en tu matrimonio pueden servir de puente a otras parejas que están a punto de divorciarse. Ese hijo rebelde que tuviste en tu vida un tiempo y que ahora ha sido transformado puede servir de testimonio para otros hijos que también están en la misma situación. Si hablamos de la mujer samaritana que muchos recuerdan, en Juan 4, le dijo el Señor toda su vida a ella, que había tenido 5 maridos y el que tenía no era de ella. Quiere decir que ella tenía una vida de adulterio y de fornicación. Sin embargo, cuando ella conoció al verdadero Jesús, se arrepintió de su error. El error se convirtió en bendición, porque fue y corrió delante de todos los samaritanos, aquellos que no podían estar con los judíos, les habló del Señor y muchas almas ese día fueron alcanzadas. ¿Cómo? A través del error de una mujer que se acercó a los pies del Maestro. Así que, segundo punto de cómo puedes transformar tu error en bendición es a través de testificar lo que Dios ha cambiado en tu vida. Número 3, tu error debe cambiarte de rumbo. Cambiar de rumbo, ¿cómo? Vamos a Segunda de Tesalonicenses, una de las cartas del apóstol Pablo, capítulo 3 y versículo 5. Está más adelante de Lucas. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Dice de la siguiente manera: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. De nuevo, y el Señor caminen vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Cuando tú has cometido un error, entonces vienes, te perdonas, te arrepientes, cambias y luego testificas. Debes de cambiar el rumbo de tu vida. Ya no puedes vivir como vivías antes. Dice la palabra del Señor, nos hace como una promesa donde dice que el Señor puede encaminarte a ti, que encamine tu corazón al amor de Dios. Entonces, cuando tú cambias el rumbo, te diriges al amor de Dios y a la paciencia que es de Cristo. Cuando tú ya has cometido un error, el amor de Dios inunda tu vida después del perdón y de testificar y te permite cambiar de rumbo. ¿Qué quiere decir con esto? Que ya no vas a cometer el mismo error, sino que ese error te permite caminar en un nuevo lado.
el Señor viene y cumple su palabra que dice en Isaías: abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Entonces el Señor abre nuevos caminos donde tú vas a caminar, con el error, no como una carga, sino como un testimonio de que ese error se convirtió en una bendición. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque probablemente hay muchos de ustedes que están escuchando esta enseñanza o lo van a escuchar después, que creen que su error fue su total desgracia, que creen que su error ya no la va a levantar, que creen que se acabó su vida, que ya no hay salida, que ya no hay salvación, que el error los marcó, los etiquetó y que ya no hay salida, no hay salvación. Quiero decirte este día que aún hay esperanza, en Jesús aún hay esperanza. Y quiero hablarles ahora de un hombre que definitivamente tiene muchas características que muchos de nosotros tenemos, pero que a pesar de sus errores, todo Dios lo convirtió en bendición. Era un hombre que vio que sostuvo la bendición de Dios en sus manos y aún así cometió un error, pero luego Dios convirtió el error en bendición. Eso quiere decir que usted puede estar como muy servidora o servidor de una iglesia, predicando la palabra, haciendo las cosas buenas delante de Dios y se puede equivocar, pero aún así Dios te puede rescatar. Y ese es el apóstol Pedro. Y quiero hablarle de algunas características en este corto tiempo que me queda del apóstol Pedro. Mire, era un apóstol de Jesús primero. Quiere decir que lo seguía, que conocía a Jesús de cerca. Fue de sus 12 discípulos. Fue un hombre sin estudios, o sea, no era un hombre preparado. Así que no me diga usted que mire esa persona porque tiene un estudio. No, eso no tiene nada que ver. Número 3. Tenía una personalidad fuerte, o sea, que quiere decir que era bravo. En nuestro país, en El Salvador, decimos es mecha corta, o sea, se encendía rapidísimo. Usted se recuerda cuando a Jesús lo iban a apresar, que le cortó la oreja a Malco, de lo enojado que estaba. Era un hombre, como la siguiente característica que vamos a ver, impulsivo. O sea, él decía lo que quería y actuaba y después pensaba. Y era un hombre sencillo. No era un hombre que tenía riquezas, era de escasos recursos, era un pescador, así que era un hombre sencillo. Imagínense las características que el Señor Jesús tomó para llamarlo. No sé si vamos a lograr leer todos los versículos, mis amados, porque son varios, porque quería yo llevarlos a cada una de las características y de las cosas que hizo Pedro, que también están fundamentadas en la palabra. Si no logramos, solo se lo voy a mencionar y espero que usted lo pueda leer después. Primero, quería leerles cómo Dios lo llamó. Y eso está en Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22. Y dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, había dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando allí, vio otros dos hermanos, al hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca. Bueno, hasta ahí leamos. Entonces dice que en el instante ellos dejaron su barca y le siguieron. Imagínense qué hermoso llamamiento el de Pedro. Llegó Jesús en su momento donde él estaba en su trabajo y le dijo: sígueme. E instantemente Pedro le siguió. Pedro no solamente tuvo un hermoso llamado, también presenció muchísimos milagros de Jesús. Fue testigo ocular, o sea, lo vio. Él vio los milagros con sus ojos, los pudo tocar. Él vio la multiplicación de los panes y los peces. Él vio cuántas sanidades, pero quiero contarles de una en específico. ¿Sabe por qué? Porque la presenció en carne propia, su propia familia, y fue la sanidad de su suegra. Mateo capítulo 8, versículo de 14 al 15. Él podía haber dicho: sí, es cierto, Jesús sanó a una mujer encorvada, Jesús sanó a un hombre de la mano seca, Jesús sanó a un ciego, Jesús sanó a un cojo. Pero sanar a mi familia, sanar a mi suegra, eso es extraordinario, porque lo pudo ver en su casa. O sea, él vio la gloria de Dios en sanidades en su casa. Mateo 8 del 14 al 15 dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y les servía. Así que vio milagros extraordinarios. También
algo tan espectacular que presenció, fue uno de los 3 que presenció la transfiguración de Jesús. Y esto está en Mateo capítulo 17, versículo 1 y 2. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Fíjense bien, Pedro, Jacobo y Juan. Y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos. Y no solamente vio la transfiguración, sino que tuvo la oportunidad, la bendición de poder ver a Moisés y a Elías junto al Señor. O sea, póngase usted a pensar, lo llamó el propio maestro de una manera espectacular, presenció muchos milagros, presenció la transfiguración. Vámonos a la actualidad. Usted es una persona que sirve, que ora, que lee la Biblia, que predica, que estudia teología, que hace 1000 cosas, que sirve en todos lados, que es servicial, hace muchas cosas buenas, pero aún así se equivoca. Así le pasó a Pedro. A pesar de todo esto, se equivocó y pecó, tuvo un error. Y ese error lo llevó a cometer otro error. Y ese error fue haber negado a Jesús. A pesar de todo lo que había vivido, Pedro fue lleno de temor, fue lleno de miedo, porque al ver que Jesús estaba a punto de morir, dijo, yo voy a morir también. Por lo tanto, lo negó. Y eso está en Mateo, capítulo 26, versículo 69. No sé si vamos a leerlo porque son varios, pero dice Mateo 26, 69. Pedro estaba sentado en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús. Pedro lo negó. Bueno, y en el 74 dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo lloró amargamente. Lo negó. Presenció sus milagros, presenció la transfiguración, pero entró en él el temor y lo negó. ¿Cuál es el error que tú estás cometiendo o el error que has cometido que no te deja avanzar? Pedro negó y eso, que dice, salió amargamente. O sea que Pedro salió destrozado. Póngase a pensar ahorita cómo Pedro salió de ese lugar. Estaba, quizás dijo él, ya mi vida no sirve para nada, negué al maestro, yo ya no puedo ser un discípulo, yo ya no valgo nada, a tal punto que regresó a su pasado. El error que él cometió lo hizo volver al pasado. No permita que su error la haga o lo haga volver al pasado de donde Dios ya lo sacó. ¿Y qué hizo Pedro? En Juan 21:3 dice que vino él y regresó después de que Dios le dijo, Jesús le dijo, ven en pos de mí, te haré pescador, pero ya no de peces, sino de hombres. Después de que Dios lo sacó de ahí, volvió a su pasado y dice Juan 21:3, Simón Pedro les dijo a los discípulos, voy a pescar, y ellos les dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron a pescar a la barca y no pescaron nada. Así que él regresó al pasado y mire, regresamos a lo que leímos al inicio, que cuando el Señor lo encontró y lo llamó, tampoco había pescado nada. Así que Pedro regresó a su pasado a causa del error que había cometido. Luego en el 7 dice que cuando Jesús se le apareció, vino Pedro y se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella. Y aquí podemos ver nosotros una metáfora, un paralelismo. Comparamos qué es ceñirse, quitarse la ropa. Es como que usted ahorita servía en un ministerio, pero a causa del error que cometió, se quitó su uniforme y lo guardó y dijo, no lo vuelvo a usar porque yo he cometido un error. Usted predicaba y dijo, guardo mi Biblia, ya no predico porque cometí un error. Usted oraba y dijo, ya no oro porque cometí un error. Eso había hecho Pedro. Se había quitado su ropa de discípulo y había regresado al pasado a causa del error que había cometido. Pero ¿qué hizo Jesús? En el mismo capítulo, en el versículo 15, le dijo, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Y él le dijo, sí, Señor, entonces apacienta mis corderos. Quiere decir que el Señor le estaba dando ya una nueva asignación. O sea, Pedro, no me importa que tú pecaras, no me importa que me negaras, yo quiero que tú seas el pastor de mis ovejas, el pastor de todas estas ovejas, a tal punto que la iglesia romana, la iglesia católica, ellos ¿cómo les podría decir la palabra? La iglesia católica romana en Roma, valga la redundancia, está cimentada en Pedro, porque él fue el primero que predicó después de esto. Y en su primera predicación hubo 3,000 que aceptaron al Señor. No solo eso, estuvo dentro del primer grupo que recibió el Espíritu Santo en el Pentecostés. Luego de cometer un error, él fue pastor llamado por Jesús, recibió el Espíritu Santo y luego predicó e hizo muchos milagros. Dice la Biblia que la sombra de Pedro sanaba. Imagínense el punto que una sombra pueda sanar. Fue tanto el poder y la autoridad que Dios derramó sobre Pedro después de que le falló, que lo negó, que regresó al pasado. Por lo tanto, no importa cuál sea el error que tú hayas cometido, cuál sea la dificultad por la que tú hayas atravesado, cuál fue el error por lo cual tú fallaste, aún hay oportunidad para tu vida, aún hay rescate, aún hay salvación, aún hay sanidad en medio de esa tribulación, en medio del error que cometiste, en medio del problema en el que estás envuelto o envuelta ahora. Aún hay salvación, aún hay sanidad para tu corazón, para tus generaciones, para tu vida. Y quiero que vayamos finalizando en Deuteronomio capítulo 23 y versículo 5. ¿Por qué? Porque aquí está la clave de lo que estamos hablando este día. Dice, mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios, escucha bien y toma esa palabra para su vida, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Así que no importa la maldición que tú mismo hayas acarreado por el error que hayas cometido, esa maldición ahora el Señor la puede convertir en una bendición. Él convierte lo malo en bueno. Él vino por los pecadores, no por los santos. Él vino por una iglesia que estaba manchada para convertirla en una iglesia sin mancha y sin arruga. Él vino por los que estaban enfermos. Él vino por los que están en problemas. Él vino por aquellos que se menosprecian, por aquellos que se sienten destruidos. Dice el Salmo 41, Jehová me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Por lo tanto, aún allí en ese lugar donde tú estás hundido en ese pozo, donde crees que ya no hay salida, donde hay desesperación, el Señor mete su mano y te saca y te dice, ahora yo te voy a poner en un lugar de bendición, ahora voy a convertir el error en una bendición, ahora yo voy a convertirte, así como Pedro. Yo no sé lo que Dios puede hacer con tu error. Jesús a Pedro lo convirtió en un pastor, recibió el Espíritu Santo, fue un gran predicador que hizo muchos milagros. No sé qué es lo que Dios va a hacer con tu vida. Probablemente va a cambiar tu familia, tu entorno, el lugar donde tú trabajas, donde tú estás. Esa pobreza la va a convertir en riqueza, esa enfermedad la va a convertir en salud. Ese lugar donde tú crees que ya no hay salvación, Jesús ahora va a llevar la salvación a tu casa. Pero ¿qué tienes que hacer? 3 cosas nada más: perdonarte y perdonar, testificar ese error y cambiar de rumbo. Dios puede cambiar tu maldición en bendición. Yo quiero invitarte a que tú puedas inclinar tu rostro ahí donde estás y vamos a orar. Y yo no sé cuál es el error que tú has cometido, cuál es la falta que tú has cometido, pero el Señor este día quiere cambiar corazones, quiere cambiar vidas, quiere transformar en esta hora tu maldición en bendición. Tal vez tu maldición viene de generaciones anteriores. El Señor puede cortarla este día y cambiarla en una bendición. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia a pedirte perdón primeramente. Perdónanos por el error que cometimos. Tal vez fue un error por omisión o porque nosotros decidimos hacerlo.
Pero Padre, en esta hora venimos a pedirte perdón, que nos perdones en el nombre de Jesús. Queremos comenzar de nuevo y dejar atrás ese error. Queremos testificar que a través de ese error muchas almas pueden ser alcanzadas, familias pueden ser restauradas, personas cercanas a mí puedan ser cambiadas. Tal vez tú no vas a cambiar multitudes según tu pensamiento, pero a esa mujer, a ese hombre al que tú le vas a contar tu testimonio, va a traer a miles y miles a los pies de Cristo. Tú no sabes si le estás predicando a un evangelista, le estás predicando a un pastor, le estás predicando a un maestro o a un apóstol. Tú no sabes a quién le estás contando tu testimonio. Sé de bendición para muchos contando el error que ahora estás perdonándote y que el Señor te está perdonando. Dios va a cambiar tu maldición en bendición en esta hora si tú te arrepientes y cambias de rumbo. Gracias, Señor, por este tiempo, por hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Recuerde, Dios cambia tu maldición en bendición. Y le pido que pueda compartir esta enseñanza en las redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram, y que también puede seguirnos en TikTok. Ya tenemos TikTok y ahí hay muchos videos de bendición que pueden llegar a tu vida si tú entras, le das me gusta, el corazoncito y lo compartes. Asimismo, comparte esto porque Dios tiene una palabra para muchas más personas. También quiero invitarte a que mañana viernes estamos en nuestro tiempo de jóvenes, el tiempo del segmento de la juventud. De martes a viernes tenemos una enseñanza de bendición para tu vida. Conéctate. Recuerda que también estamos el 4 de febrero a punto de iniciar el reto Mi Devocional. Tiempo de madurar. Te puedes inscribir, escríbenos aquí y hay alguien que se va a comunicar contigo y te va a anotar en el nuevo plan devocional. También, si tú tienes una petición ahorita, no te preocupes. Aquí hay mujeres que están 7 días a la semana, 24 horas orando por tu problema. Hay un grupo de intercesión que está clamando por las necesidades de cada una de las que escriben Chica de Fe, cada uno de los que escriben en Chica de Fe. Así que te invitamos a que puedas escribirnos y que puedas ser bendecido a través de las oraciones. Es un placer de verdad que se hayan conectado. Quiero saludar a mi hermana Ana Revelo, qué bueno que está conectada con nosotros, un saludo. Mi hermana Sofi Villa, qué bueno verla. Mi hermana Delia, a todas las chicas de fe, quiero saludar a Andrés, un gusto, espero que ella esté sano totalmente. A mi hermana Wendy, hola mi Wendy, un gusto saludarla. Mi hermana Evelyn, qué lindo su nombre, así que qué bueno que está conectada con nosotros y todas las que están conectadas ahí yo no puedo ver, pero sé que están ahí escuchando la palabra de Dios. Recuerde, hoy Dios va a cambiar tu maldición en bendición. Hoy es tiempo de que te puedas perdonar y que puedas cambiar el error que has cometido. Así que Delia, igual la quiero mucho, un saludo. Mi hermana Catherine, hasta allá, que Dios la sane, termine de sanarla a usted y a toda su familia en el nombre de Jesús. Todas esas personas que ahorita están con COVID, yo sé que Dios las está sanando en esta hora y que es una simple gripe y que Dios los está sacando de todo eso. Así que un abrazo, Catherine, a toda su familia, que Dios los esté sanando en esta hora. Así que nos seguimos viendo el próximo jueves en Chica de Fe, en este tiempo de íntimos de Dios. Recuerde compartir. Yo quiero ver esa foto que usted está escuchando, cualquiera de las enseñanzas que damos en la semana. Tome una captura, compártala con el hashtag Soy una Chica de Fe. Así que los invitamos a que pueda seguirnos siempre. Recuerde que también hay un tiempo de blog donde usted puede leer lo que Dios quiere hablar a su vida. Así que hay mucho, pero mucho contenido para usted en Chica de Fe. Buenas noches en El Salvador, buenos días en otros países, buenas tardes. Que el Señor me las bendiga mucho, un fuerte abrazo y sigamos adelante porque Dios tiene grandes bendiciones para convertirlas de su maldición a bendición. Bendiciones.